¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida un día más a la tertulia, a nuestra audiencia. Tertulia número... ¿Qué número? Copailos, nunca, 87, creo. 87, sí, yo sí. ya, nunca he tenido que contar hasta ese número. Es nuestra edad mental, básicamente, ¿no? Y dentro de no mucho, la real también. Sí. Así se calculaba el cociente de inteligencia, ¿no? Es que somos la hostia. A mí, al menos eso me explicaron cuando estaba en el instituto. Cosa totalmente off topic, ¿no? Que era el cociente de dividir la edad mental, lo que sea que eso signifique, entre la edad real. Entonces, claro, yo decía, bueno, eso para un niño, ¿no? Un niño de 10 años que tenga la edad mental de alguien de 20, pues tiene que ser muy listo. Pero una persona de 40 que tiene la edad mental de uno de 80, no sé muy bien qué significa. Pues está claro. Así que bueno. Bueno, hablemos de IA y dejémonos de inteligencia, que no es lo nuestro. O sea, nos quedamos con la parte artificial. Esta semana, como siempre, pues vivimos una ebullición de cambios continuos, pero que van muy orientados a cosas más o menos concretas, creo yo, viendo un poco el panorama, y que tienen que ver con situaciones importantes que pueden suponer un cambio de ciclo, quizá, ¿no? Porque algunas tienen que ver con los dineros, pero no los dineros de vamos a quemar aquí el dinero de los demás como si no hubiera un mañana, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en todo el ecosistema de crecimiento de inteligencia artificial desde la explosión de ChatGPT, sino con que las empresas de ella ya se están preocupando y mucho por hacer dinero, ¿no? Y vamos a hablar, o al menos por ser rentables, ¿no? Bueno, por no perderlo. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también no solo de la cuestión económica, sino también de temas sociales, porque precisamente hoy ha ocurrido un evento bastante curioso, o al menos a mí me lo parece, que ha sido una encíclica que ha publicado el Vaticano, que ha presentado el Papa en persona, junto con gente de Anthropic. Venga, vamos a meterlo todo aquí en la costelera a ver qué sale, ¿no? Lo que le faltaba ya a los de Anthropic, ¿eh? Estar ¿Quién con la dijo iglesia miedo? y todo. Sí, Sí, sí. sí, sí. Así que bueno, cosas que bueno, son seguramente síntomas de signo de los tiempos, ¿no? Y de cómo, pues parece ser que sí, ya 2026 se está convirtiendo en de verdad el año del cambio. Y fijaros que no he dicho la palabra eh, despidos en ningún momento, ¿no? Porque eso, claro, ya como lo tenemos todas las semanas, pues entonces ya pues pierde un poco esta sensación de novedad. Como siempre, para acompañarme, para hablar de todo esto, tengo a mis compañeros Frank y Corti. ¿Cómo vais, amigos? Pues Corti no se ha aprovechado esta vez de que yo estaba muteado, así que me he tenido que desmutear súper rápido. Si no, se queda ese silencio incómodo que por otro lado nos caracteriza cada vez que nos vemos los tres, ¿verdad? Que nunca tenemos nada de qué hablar. Es algo, es Luego algo se que no... rellena solo. El audio, a la hora y pico se rellena sola con ruido hecho por la IA. Efectivamente. Mm. Nada, estamos bien, yo creo. Ya todos aquí esperando a que lleguen las vacaciones en algún momento, ¿verdad? Desde luego, calor hace. Vacaciones no hay, por ahora, pero sensación de que debería. ¿Será el calor producido por los data centers que están construyendo los hyperscalers? A lo mejor Pues tiene algo será que que ver. los Seguro están que algún construyendo en paper Cantabria. sale. Nos fuimos allí buscando el fresquito el fin de semana, 32 grados. Eso yo Ya creo no que hay pocas veces lo han escapatoria. catado en su vida. 32 grados. Sí, sí, es así. Y bueno, en algún momento, si es por los data centers, en algún momento se les acabará la gasolina o el núcleo de uranio o lo que O sea. no.
sea, vete a saber, imprimirán más dinero para hacer más data centers hasta que no haya un espacio en la Tierra sino un data center. Bueno, como poco ya han dicho, ¿no? Que se iban fuera de la Tierra, que en algún momento saben que se le va a quedar la Tierra pequeña y que van a poner los data centers en el espacio. O sea que, bueno. ¿En qué libro de ciencia ficción salía eso? Lo leí hace no mucho. Creo que podía ser en El problema de los tres cuerpos, vosotros lo habéis oído, ¿no? Que Sí. hacían un ordenador cubriendo el planeta entero, ¿no? Sí, algo así. Como que no me cabe la placa base, ¿no? Bueno. Y lo ponían ahí. Sí, pues sí, igual término. O sea, eso es lo que quiere Elon, ¿no? Efectivamente. Que los tengamos en el espacio. Porque Elon todo lo soluciona con el espacio. Ahora estamos, bueno, que además han anunciado salida a bolsa el 12 de junio, es cuando... Algo así. O sea que habrá mucho ruido. Ahí hablará de muchas cosas porque ahora hay que calentar la salida a bolsa. Hombre, esto nos va a dar contenido para podcast venideros. Hoy ya tenemos contenido. Si queréis nos metemos con él. Pero vamos, no nos olvidemos de esto que hemos dicho. No queremos pontificar, pero ya he dicho pontificar antes de tiempo. Vendrá noticias sobre eso. Las ganas que tienes de contarlo. Mira, pues voy a arrancar yo y conectamos con algo que hablábamos yo creo que hace 2 o 3 tertulias en nuestra diatriba de estamos en una burbuja o no, porque vamos contando distintas cosas. Al menos me he dado cuenta que traigo noticias y cada semana vengo como un poco más burbuja, un poco menos. Pero hace unas semanas hablábamos que tanto Amazon como Google, como Microsoft, que todos estos hiperescaladores estaban reportando crecimiento brutal, beneficios récords, que vamos, que estaba todo, que daba alegría. Y que, bueno, parecía un poquito, ¿no? Como que era una señal del mercado de, oye, pues a lo mejor estamos en una burbuja financiera, pero parece que hay fundamentos muy sólidos. Pero luego de repente te encuentras con algunas noticias que te hacen pensar. Y entonces justo estos días había una noticia que venía a decir que los ingresos que han reportado Google y Amazon en gran mayoría no son ventas. O sea, no es que de repente hayan subido las ventas que hacen a clientes, sino que por un tema contable, cuando tienen participaciones en otras compañías y esas compañías pues tienen una ronda de inversión a una valoración mayor, pues ellos tienen que declarar como ese incremento, ¿no? Entonces, en el caso de Alphabet, que es la matriz de Google, unos 28.700 millones de los revenues de Q1, prácticamente la mitad, no vinieron ni de la publicidad, ni de su cloud, ni demás, sino que vino de revalorizar su participación en Anthropic. ¿Vale? O sea, es muy curioso. Yo te compro una participación, te meto dinero, luego ese dinero me viene de vuelta y además, como tú subes la valoración, mi cachito vale más y yo declaro mayores ingresos. O sea, estamos hablando de dinero circular, ¿verdad? Pero ya circular N veces. O sea, ya es que no es circular, ¿sabes? Es que se desdobla, ¿sabes? Lo que mola de todo esto es que te paso el dinero para acá, me vuelve por 3 sitios distintos. Es muy curioso, ¿no? Porque, claro, el dinero de la inversión luego les viene como ingreso, porque al final si dice Google, te doy 10.000 millones, Anthropic dice, con esto te compro máquinas. Pero además de comprarle las máquinas de vuelta, o sea, que ese dinero vuelve, como Anthropic sube la valoración porque tiene más ventas y Google tiene un cacho de ese porcentaje, cuando hay una subida, ya te digo, en este caso 28.700 millones más, que le vale la participación de Google, entonces lo reportan como ingresos. Por supuesto. Entonces es maravilloso. El caso de Amazon son 16.800 millones también por su inversión en Anthropic. Y bueno, el resto un poquito más moderado. Microsoft prácticamente no tiene distorsión en los datos. Meta tampoco, porque al final no tiene... Bueno, en su caso es un juego distinto. Pero en Oracle también tiene, bueno, ha incrementado en su caso porque tiene un 15% de la participación de TikTok en Estados Unidos. Eso ha supuesto pues también como un desfase de un 16% en sus ingresos. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que hay buenos fundamentos porque pues tanto Anthropic como OpenAI van creciendo sus facturaciones. Bueno, eso genera una economía circular que no sabemos cuánto es real o cuánto es, ¿no? Como esta espiral que ellos mismos están generando. Sí que acaba dando la sensación de que
cuanto haya un traspiés, que no lo hemos hablado, el propio Darío lo decía hace tiempo, lo que hemos comentado, en cuanto haya un traspiés está todo tan hiper mega conectado y tan cogido con alfileres que el lechugazo puede ser grande. Y no porque no haya fundamento, sino porque aquí se han contado las cosas 52 veces por cada lado. No sé cómo lo veis. A mí me ha parecido cuando menos curioso, creativamente contable. Sí, vamos, no, por desgracia, no digo que esto sea ilegal y además todo esto es público porque son empresas cotizadas y todo esto. Entonces, a ver, por eso lo sabemos, ¿no? Pero te lo cuentan así y parece el típico entramado chungo que por desgracia no nos es ajeno en los tiempos en los que vivimos, de empresas que las unas a las otras se hacen pagos, se apuntan, la cuenta de resultados, no sé qué. Me recuerda a eso, ¿no? De típica cosa que, como tú dices, por un lado, en un momento dado eso va a pinchar o parece muy endeble, ¿no? Yo no soy un experto en economía, pero por otro lado, también o sea, me imagino aquí al que está presentando el Excel con estos resultados, allí en la junta, y todos partiéndose el culo, y me hace gracia la situación, pero que a lo mejor, oye, yo qué sé, que así es como se hacen las cosas. También se dice que desde 2008 no hacemos más que generar deuda, imprimir dinero y no sé qué, y que eso va a petar y luego no peta, ¿sabes? Que a lo mejor es que así es como funciona el sistema y punto. Entonces, bueno, yo qué sé, vete a saber. Lo que sí que es verdad es que, claro, la gente tiene que tener esta información para luego tomar sus decisiones de inversión. Porque si tú ves ahí unos números y dices, ostras, a por ello, y luego resulta que es una cosa coyuntural que ha ocurrido porque un trimestre se ha inflado por una operación de unas características determinadas, si eso fuera secreto, a mí me parecería chungo, pero bueno, siendo público, pues nada, es lo que hay, Sí. supongo que es como funciona el sistema. Sí, la historia es que como luego al final nos pasa todo, ¿no? Que leemos titulares y tomas decisiones basadas en leer un titular y no te has puesto a profundizar en entonces este tipo de datos. En línea a esto, escuchaba el otro día una conversación, me sacó una frase que me la quedo, que básicamente dice que todo en esta vida es un esquema Ponzi. Sí, Y cuando lo puede piensas ser. es que es así. Y entonces esto es otro esquema Ponzi. Lo que pasa es que los esquemas Ponzi te llevan a sitios donde dependiendo en qué momento lo hayas pillado, te puede venir bien, dependiendo en qué momento lo pilles, pues a lo mejor te viene mal. Pero en este caso hay un esquema Ponzi claro, que es todos estos movimientos circulares de dinero y tal. A mucha gente va a ganar mucha pasta y en el momento que pare la fiesta, pues mucha gente palmará pasta. Pero es que esto ha pasado en todas las olas tecnológicas de la historia. O sea, es decir, no es nuevo. Entonces, simplemente tenemos que ser cautos. Y también hay oportunidades, ¿eh? O sea, yo creo que hay la oportunidad de... Ahora ya es salida, de cara a las salidas a bolsa, ¿no? Ya se ha dicho junio SpaceX, que al final tiene toda la parte de XAI. Anthropic también está preparando salida. Ahora lo que va a haber es mucho movimiento en mercados, porque aquí todo el mundo está viendo a ver si puede crecer en su patrimonio, ¿no? O sea, que lo cual es lícito. A ver, porque me ha interesado esto del esquema Ponzi. Vamos a ver si lo entiendo. Vamos a ver si lo montamos. Google y Amazon le prestan dinero a Anthropic. Anthropic se lo devuelve de alguna manera pagando las facturas de la nube, ¿no? De Google y de Amazon. Y además les dan como beneficio, o se apuntan como beneficio todo el valor de la revalorización de las participaciones que tienen con Anthropic. Pero ese beneficio solamente existe mientras Anthropic siga subiendo de valor, para lo cual Anthropic tiene que seguir convenciendo al mercado de que puede ser rentable y para eso necesita subir precios. O sea, todo esto, no sé, esto es el cuento de la lechera también, ¿no? Es un poco... Por eso al final los Poncis funcionan así, mientras el mercado tenga calor, pero es que luego ves la economía en general y así funciona absolutamente todo. O sea, cómo funcionan, tú vas a ver la Fed y todo esto, las políticas que se toman, muchas veces es por mantengamos caliente la economía, que necesitamos que haya productividad, que la gente tenga dinero y que consuma. Al final te das cuenta que todo es bastante simple, es mantener una fiesta encendida para que todo el mundo haga pasta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los intereses políticos y económicos les interese. En el momento que eso ya no interese, pues
Habrá cambios de tipos, habrá Claro. movidas y eso afectará las decisiones de todas estas compañías y se irá a tomar por culo. Pero esto muchas veces lo marca el propio gobierno, en este caso Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está como empujando que siga la fiesta, saco, y la IA les ha venido de puta madre para seguir empujando la fiesta. Porque cuando empiezas a descontar esto incluso de las tecnológicas, o sea, ya se dice que la bolsa americana está subiendo solo por los grandes hiperscalers, por los Google, Amazon y demás. Si a todo esto, si le quitáramos todos los beneficios e ingresos récords que vienen por toda esta parte, ya no estaríamos en esa situación. Por lo tanto, muy probablemente, si quitas la movida de la IA, la economía americana se estaría contrayendo. Y no es algo que Estados Unidos quiera contar al mundo o que a Trump le interese mover, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho tema político ahí y que hay mucho interés en que esta fiesta siga, al menos durante un buen tiempo. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿No? Es decir, que pare la fiesta. Es que eso sí que sería grave. Es que algún día va a parar. La historia es que cuando interese que pare. Sí, pero ¿cómo para, no? Porque, bueno, esto ya no tiene que ver con ello. Pero cuando ha habido un batacazo de estos, monumental, normalmente ha sido porque han hecho cosas chungas, no porque han animado la economía. Claro, lo que pasa es que define chungo, ¿no? Todos estos movimientos circulares, yo creo que no nos parecen tan chungos porque no ha habido un hostiazo. Pero en cuanto lo haya, diremos, claro, que pero estaba todo dices, conectado. a ver, si hacen rollo en plan como las subprime, y de eso evidentemente no te estás enterando, y en un momento dado hay unas movidas, hay unos activos ahí que no valen nada, y donde la gente ha metido su dinero, y entonces sí que nos vamos a la mierda. Pero esto realmente está generando valor continuo. ¿Qué puede pasar? Que un trimestre no se crezca tanto, que esto sea una cosa coyuntural y tal. Pero esto es una cosa que ofrece valor y que se va a conseguir consumiendo. Lo que ha dicho Frank es interesante, ¿no? Que puede afectar a los precios, ¿no? Y que es una cosa que si la necesidad es que se siga creciendo al mismo ritmo, que es lo que yo pongo en duda, que esto puede ser que simplemente sea una cosa que está pasando ahora y que luego pues haya una moderación y tal y siga el crecimiento, pero no. Pero las cosas que mueven, o sea, las cosas que generan las crisis normalmente. Por eso digo que lo de animar la economía con deuda y con imprimir dinero y tal, que todo el mundo dice que de repente eso va a estallar el sol y se va a ir todo a tomar por culo. Realmente luego no pasa así, ¿no? Pasa por las guerras, pasa por eso, lo de la subprime y todos estos rollos, que son cosas chungas que nadie sabe. Vamos aquí, salvo que estén haciendo algo por debajo, es que están diciéndolo y no les da ninguna vergüenza. Es como, sí, claro. ¿De dónde es esto? Pues esta pasta que les dimos y luego me lo he apuntado yo y mira qué bonito me sale aquí la curva está para arriba. Dejadme, dale. No, yo os voy a decir, dejadme que traiga otra cosa más sobre la mesa porque la siguiente noticia está muy relacionada con todo esto que estamos comentando y yo creo que nos va a dar otra perspectiva también interesante, ¿no? Bueno, vamos a tratar de verlo incluso si queréis como el modelo de streaming de Netflix, Amazon o el modelo de consumo de AWS, de cómo ha ido cambiando las cosas, porque los 2 últimos años, más o menos, todas estas empresas de IA lo que han hecho ha sido pedirnos que pagáramos una suscripción mensual y más o menos utilizar todo lo que quisiéramos, con sus matices si queréis, ¿no? Pero hemos tenido más o menos una tarifa plana y no nos planteábamos mucho cuál era el coste de la pregunta. Nos lo estamos planteando cada vez más. Nosotros que venimos de trabajar con Cloud, esto ya lo tenemos más en vena, pero es que la gente que está empezando a utilizar Cloud como algo ya también para productividad personal, está empezando también a aplicar este tipo de criterios para ahorrar y bueno, no consumir tantos tokens. Esta semana, o los últimos días, vaya, había 3 movimientos que eran casi simultáneos de Google, de Anthropic y también de GitHub, que son decisiones que pueden parecer técnicas de producto, pero que yo creo que marcan una tendencia, y es que nos estamos moviendo de este modelo de suscripción hacia un modelo que está más basado en el pago por infraestructura, ¿vale? Infraestructura a medida, llamarlo como queráis. Y esta semana, por ejemplo, Microsoft, que ha invertido hasta la fecha 13.000 millones de dólares en OpenAI y además gestiona la infraestructura de Azure que hace que funcione en buena medida pues todo lo que nos trae Anthropic, pues Microsoft ha cancelado sus licencias internas de Cloud Code porque la facturación por tokens le resultaba insostenible. Y el CTO
de Uber envió también un memorando interno, ¿no? Un mensajito advirtiendo que la empresa había agotado ya todo su presupuesto de IA para 2026 en solamente 4 meses. En esas estamos y, bueno, acabamos de empezar mayo. Y luego Fortune también sacaba un titular que para mí, yo creo que aporta eso que hemos comentado en alguna ocasión muy por encima y que hay que ver si llegamos, pero el titular decía, usar IA es más caro que pagar a empleados humanos. Podemos llegar a ese punto en el que al final la automatización, ya veremos, pero lo que nos están diciendo es, o recordando que es una posibilidad, la automatización encima nos salga más cara que pagar a personas. Ya digo que habrá que verlo y hay que ser un poco, bueno, hay que tener un poco de cuidado con todo esto. Pero esta semana Google, y parte de la discusión venía por ahí, pues o hace unos días anunciaba que había cambiado el límite de uso de Gemini para los usuarios de pago, que ya no es un número fijo de mensajes, sino que ahora ellos dicen que se mide el cómputo real, el modelo que usas, la complejidad del prompt también, ¿no? Las funciones que se activan, la longitud del chat, si usas un contexto largo, imágenes o vídeo. O sea, todo lo que hacíamos hasta ahora sin ningún problema, porque todo ahí lo echabas lo echabas a la saca y te sacaba siempre el resultado sin límites, y ahora parece que ya lo están empezando a comprobar y el límite se recarga cada 5 horas, como pasa con Claude. Con un tope semanal también. Y dice, hay una frase que dice que los límites pueden cambiar sin previo aviso por razones de capacidad. Es decir, ellos nos van a controlar también el grifo, lo van a abrir más o menos en función de, se supone, como tengan el conducto, ¿no? Pero vamos, que vete a saber. Entonces, para nosotros, a priori, puede parecer que el plan no ha cambiado, pero para los heavy users, por decirlo así, pues seguramente eso sí que se note más. GitHub Copilot ha anunciado también que el 1 de junio va a pasar a facturación basada en uso mediante lo que llaman AI Credits, que están calculados por los tokens de entrada, de salida y de caché. Ya no hay una barra libre real, por más que lo tengan como una de las opciones. Y decían ellos también, propio GitHub, cobrar una tarifa plana por agentes autónomos ya no es sostenible. Otro aviso de ese tema de los agentes. Y luego tenemos Anthropic, no han subido el precio por token, pero han comunicado que el Opus 4.7 puede convertir el mismo input entre 1 y 1,35 veces más tokens y que en tareas agénticas o de razonamiento alto el modelo puede generar significativamente más tokens de salida. Es decir, que la misma tarea o el mismo texto puede consumir hasta un 35% más de cuota sin que el precio oficial hayan cambiado. O sea que están de alguna forma recortando, cada uno a su manera, pero están recortando el uso. He hablado mucho, no quiero, o sea, que tengo algo más de la noticia, si hace falta lo introduzco, pero hasta aquí, ¿cómo lo veis? Porque parece que estamos empezando a llegar a un punto ya de contención donde, bueno, último matiz, y ya está, que creo que es relevante. Leía un par de tweets, de hecho me llegaban por otra persona, un par de tweets que lo que hacían era asociar también un poco esto a las IPOs de Anthropic y de OpenAI. Si subes el coste del token o reduces la capacidad con el mismo precio, que es lo que te están diciendo, vas a tener más beneficios. De hecho, se decía que Anthropic va a tener más beneficios. Eso revierte en tu valoración para la salida a bolsa. Y bueno, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Ese círculo mágico, no puedo decir ni virtuoso ni nada, pero es un círculo mágico que hace que se engorde la vaca cada vez mucho más. Ya está, ya dejo de hablar de momento. No sé cómo lo veis, porque creo que esto tiene para mucho. Entonces, un temazo. Y yo creo que, de hecho, es el temazo. Al menos para los que nos movemos en la parte, no voy a decir técnica, sino de explotación de la IA para intentar resolver problemas en el escenario en el que nos encontramos ahora mismo. Todo lo que tiene que ver con los costes y las necesidades de computación que van asociados a lo que se llama este concepto que se está manejando ahora del harness, ¿no? Sí. De la IA, que bueno, para ser didácticos con nuestra audiencia podemos explicar un poco qué es lo que es, así un poco por encima, no sé si lo hemos mencionado alguna vez. Yo creo que no lo hemos mencionado en detalle. Pero bueno, es la última palabra que se han inventado para decir, pues hay que poner herramientas que cuestan
dinero o que tienen sus requisitos por encima de los LLMs para que funcionen bien, ¿no? En el ecosistema agéntico, ¿no? El harness sería un poco el conjunto de herramientas que tú pones alrededor de los LLMs para que se comporten como agentes, ¿no? Para que tu sistema, pues, yo qué sé, sea capaz de conectarse a fuentes de información, se pasen información entre agentes, haya un orquestador que tal, se guarden unos logs que luego se interpretan, haya una memoria que haga que el sistema pues se quede con conocimiento para las próximas ejecuciones. Todo eso que está alrededor de lo que sería el cerebro del sistema, que es el LLM, pues es lo que llamamos esto del harness, ¿no? Por explicarlo de una manera muy, muy intuitiva, y si queréis aquí complementar con algo que se entienda mejor que lo que yo he dicho, pero vamos, que venimos de unos años en los que la guerra era entre cerebros, pero podemos pensar en esta analogía del cerebro en un tarro, ¿no? Los LLMs eran cerebros que funcionaban muy bien y podías compararlos entre ellos. En un momento dado, esa curva más o menos se ha aplanado, es decir, no hay unas diferencias cualitativas en muchos casos entre distintos modelos, y que hay algunos que en determinadas tareas están mejor, peor, pero ya nos hemos cansado de esa batalla por la performance de los LLMs, y ahora lo que buscamos es la manera de utilizarlos como dentro de sistemas, ¿no? Y que eso pues tenga un output que ofrezca valor. Sistemas de agentes, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, pues es el harness. Es decir, que para montar a Frankenstein, aparte del cerebro en el tarro, necesita los brazos, las piernas y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que los propios proveedores de grandes modelos de lenguaje han ofrecido tradicionalmente su propio harness, ¿no? El caso de ChatGPT, por ejemplo, con sus guardarraíles, su entrenamiento por refuerzo basado en feedback humano para que no conteste cosas chungas y todo esto es parte del harness que se pone por encima del modelo para el chatbot conversacional. En el caso de Cloud Code, pues hay un harness muy potente que va orientado a la experiencia de la programación apoyada en agentes, pero claro, estos son los harness de las propias compañías que son los proveedores de los LLMs. ¿Qué pasa? Que cuando llega OpenCloud y todo este tipo de sistemas que sirven para llevar el uso de LLMs al siguiente nivel, pues se proponen harness externos a lo que son los propuestos por las propias compañías que proveen de esta tecnología y que tienen un gasto asociado de tokens o un consumo de lo que son los LLMs que es brutal. Y llega a un punto en el que es que no se puede dar servicio. O sea, vivimos hace no mucho unos meses en los que Anthropic está caído. O sea, Cloud está caído cada 2x3. Y tenía mucho que ver con OpenCloud y con que la gente estaba utilizando su suscripción de Cloud Code, donde tiene unas ventanas de utilización de 5 horas, donde tú puedes ahí pues, meter bastante tralla, de forma automática, utilizando estos sistemas, hasta el punto de que tuvieron que prohibirlo, ¿no? Es decir, ya no se puede usar la tarifa basada en rate limit para esto, tienes que usar tu clave de API y prepara la cartera, ¿no? Porque esto cuesta muchísimo más dinero. Aún así, y siendo un problema este para el consumidor final, ¿no? El hecho de que cueste mucha pasta, siguen con problemas de computación porque es que no dan abasto, ¿no? Entonces esto cuesta mucha pasta. Cuesta mucha pasta. Tiene para ellos la parte buena de, oye, me están consumiendo aquí a dolor y me entra pasta, pero claro, por otro lado, pues tenemos este problema, ¿no? Entonces yo creo que este punto concreto, que me lo has recordado del harness, yo creo que está en el centro de todo esto, ¿no? Y del hecho de que, de hecho, incluso se planteen ser rentables, no tardando mucho, en algunos de ellos, pero también de que tenemos un problema casi
bueno, que ya es físico, ¿no? El problema de la energía y de que nos vamos a tener que llevar los data centers al espacio y todo esto. Pero bueno, simplemente he aprovechado la coyuntura para introducir el concepto este de harness, que no lo habíamos dicho en el podcast. Está súper de moda, está por todos lados. No, iba muy alineado con lo que dice Lu. O sea que yo creo que toda esta parte, ¿no? del uso es importante. Yo creo que también se suma que venimos o hemos estado promoviendo en todos estos meses como el uso indiscriminado de la IA, ¿no? Al final las organizaciones cuando deciden apostar por algo, venimos del token maxing, ¿no? Que esto hace unas semanas estamos viendo las noticias, ¿no? De que Meta había estado con un tablero comparativo, de a ver quién usaba más tokens, tal. Yo creo que el problema es que vamos por empujones, vamos por olas, llegamos en una compañía y decimos, venga, todos usar esto a saco y el que más lo use es el mejor. Entonces generamos dinámicas un poco de uso indiscriminado. Y también lo malo que tiene, yo creo, esta economía de los tokens es que es muy complicado para el usuario, para la persona que lo usa dentro de la organización saber, o que le importe, que esa es otra, el coste que está generando. Otra cosa es que te digan, tú tienes un presupuesto de 500 pavos en tokens y de ahí no te puedes salir. Entonces te controlas. Pero hasta que no lleguemos a esos puntos, yo creo eso, que no hay conciencia del uso, por lo tanto tampoco ves a la gente preocupándose de esta tarea, voy a usar este modelo, voy a usar este otro. Al final, uso para todo lo mismo, me da igual, y casi es mejor que gaste más tokens, que es más guay. Seguramente en los próximos meses veremos esa tendencia un poco cambiar. También, por otro lado, muy seguramente lo hemos hablado, hay como una doble tendencia. Cada vez el token cuesta menos a nivel computacional, pero cada vez, como decías tú, Lu, por los harness, por los modelos y demás, necesitamos más tokens. Entonces, hasta que no lleguemos a un punto de equilibrio, no sé si los próximos meses o años, ¿no? Donde el agregado, ¿no? Que en lugar de compensarse o que vaya esta doble variable creciendo a lo largo del tiempo, se empiece a compensar y bajar, no vamos a ver realmente cuál es la realidad. Y ya creo que a todo esto se le suman las narrativas. Frank, que decías el tema del coste, ¿no? Que cueste más la máquina, ¿no? Los tokens que los humanos. Por ejemplo, Nvidia sigue un poco esa narrativa. Yo creo que hay mucha gente que le está soltando narrativas, a ver si las compra el mercado, porque lo que se están posicionando como casi como sustitutos del trabajo humano. Y entonces, ¿cómo explicarlo? Yo creo que cuando dices mucho esto al mercado muchas veces, luego te das cuenta que parte del mercado te compra la premisa. Entonces es mucho más fácil acabarles vendiendo tokens en lugar de personas, cuando a lo mejor lo lógico no es eso. Entonces aquí hay una guerra también de intereses bastante fuerte y a nivel de narrativa estamos viendo que cada uno tira a su lado de una forma excepcional. Ojo, de todas formas, porque OpenAI creo que proyectaba perder 14 o 15 mil millones de dólares en 2026 y lo que decían es que van a gastar más o menos $2 por cada dólar que les entra. ¿Vale? Eso nos da una idea ya de lo que está pasando. Y luego creo que los precios de alquiler de las GPUs de Nvidia, que estabas comentando ahora, habían subido como un 50% en 2 meses. Estamos hablando de una locura total. Es verdad que seguramente estamos yendo a un modelo muy parecido a lo que ha tenido el cloud desde el principio, ¿vale? Porque ahí sí que se estaba cobrando por uso desde el principio. Aquí no ha sido así. El problema es que a lo mejor durante 2 o 3 años nos han educado como si no hubiera un límite, como que es lo que sí que tenía el cloud desde el principio. Y en cualquier caso, ahora cada vez se oye hablar mucho más de FinOps. FinOps, por un lado, incluso en la parte de cloud, que ya está entrando tarde cuando debería haber entrado mucho antes, pero bueno, era algo en lo que no se entraba demasiado. Con todo lo que está escalando, todos los servicios, pues ya te tienes que meter ahí. Pero se escucha hablar de FinOps también para los tokens y cada vez es algo mucho más acuciante. Hay un montón de recomendaciones por ahí de cómo utilizar menos tokens con Anthropic, pero para cualquier meme, no solamente para desarrollo, sino para cualquier cosa. Y a lo mejor, he dicho lo de cloud, si recordáis, nosotros fuimos de los primeros clientes que tuvo AWS en España cuando BrainSense, y a lo mejor ahí también tenían precios bajos, estaban intentando la primera gratis, como se hace siempre, ¿no? Intentando animar a que la gente lo utilizara y lo hicieron muy bien,
pero luego nosotros teníamos que mirar, y eso yo creo que Lu, de los tres aquí, el que es el que tiene mayor experiencia, los dashboards, el gasto, de dónde quitábamos, tener una máquina un poquito más pequeña, pero que a la vez estuviera dando el servicio, es algo que desde hace tiempo ya es vital. No sé, quizá la diferencia en cualquier caso es esa. Pese a estas ayudas, yo creo que la nube o el cloud siempre fue transparente desde el principio, o más transparente en su modelo, y aquí no. Aquí es lo que decía, que nos han educado durante 2-3 años como si no hubiera límites, quizá salvo Anthropic y poco más. Pero ahora ya se pone serio. No, si OpenAI quiere mantener, como decíamos antes, una valoración mejor, no puede estar perdiendo tanta pasta como están perdiendo, y el resto van detrás. Sí, veremos. Yo creo que a nivel de compañías consumidoras, pues va a cambiar un poco la foto, ¿no? Es decir, si en Uber decían, me da igual, creo que el año pasado la que quedó la primera en consumo de tokens de OpenAI fue, ¿cómo se llama la aplicación? Joder, macho. Estoy fatal. ¿Cómo se llama la aplicación esta de aprender idiomas del móvil? Duolingo. El Duolingo. Y entiendo que eso obedece a políticas de, oye, vamos a all-in con esta tecnología, ¿no? Y nos gastamos aquí el presupuesto. Que esto lleve ahora a una fase en la que hay un poco de contención, me parece hasta lógico, porque decir, oye, esto no va a ser así para siempre, independientemente de que los precios de los tokens tradicionalmente han ido bajando, no han ido subiendo, ¿no? Pero independientemente de que pase una cosa o la otra, pues que la gente se plantee, tenemos que ver qué es lo que tiene sentido, está claro. Lo que a mí me gustaría ver es si estas inversiones tan fuertes que se han hecho en consumo de tokens por parte de algunos players, si les están dando el retorno que ellos estaban esperando. Porque siempre hemos hablado que en el mundo de la IA se quería un retorno muy rápido, incluso dentro del mismo año, y cosas por el estilo. Yo creo que cuando nos estamos planteando, pues eso, si máquinas hacen el trabajo mejor que personas, y si esto nos va a salir más rentable, si esto tiene sentido, creo que esa visión a corto plazo seguramente no sea muy operativa. Es decir, hará falta una inversión seria para que eso llegue a pasar. No creo que, vamos, no creo, no sé, no estamos en un punto en el que tú llegues y digas plug and play y me quito un call center. Y fíjate que este es el caso más naif de todos, porque hay trabajos que son muy complejos, ¿no? Que hacen personas. Entonces, creo que el potencial de que esta tecnología llegue a automatizar gran parte del trabajo que hacemos es innegable, pero creo que nos estamos montando una película sobre lo que pensamos que puede pasar a muy corto plazo, que no es demasiado realista. Y esto seguramente pues venga de vuelta, la hostia, ¿no? Pero igual que antes presentábamos unos resultados guays, pues ahora llegará alguien que diga, pues venga, nos hemos gastado 500 millones en tokens y aquí seguimos. Y entonces el que pone la pasta dirá, pues... Esto a mí me conecta, es que vuelvo a lo mismo, es un tema de narrativas. No sé si habéis visto lo del CEO de ClickUp que anunciaba despidos masivos esta semana. Básicamente anunciaba, y aparte un poco la conversación que decía es como tenemos beneficios récords, nos va todo genial y voy a despedir a un montón de gente de mi compañía. Pero no es para ahorrar costes, porque voy a subir el salario a todos aquellos que sean capaces de ser 100 veces más productivos utilizando pues, los agentes de IA. 100 solo, me parece poco, ¿eh? Creo que decía 100, o a lo mejor a Peters les ha dicho hasta 1000, vete a saber. Eso me cuadra es lo mismo, ¿no? Hay un tema de narrativas que, o sea, por un lado es potente, porque al final también hay un tema de que si se quieren transformar las compañías hay que dar pasos adelante y hay que... al final hay que agitar mucho el árbol. Lo que pasa es que, claro, a muchas compañías y al mercado le llegan algunos mensajes pues un poco perturbadores, ¿no? O sea, ¿seremos capaces de que las personas sean 100 veces más productivas manejando IA
O sea, porque más productivos van a ser. Pero también hay mucho AI slow, también hay mucho, haces más cosas que a lo mejor no deberías hacer. No sé si os pasa. Yo puedo hacer muchas más cosas. No todas ellas me van a producir un retorno. Al final gastas más de tu tiempo, aunque tengas a gente de ella trabajando por ti. Pues lo como decía Lugo, esto hay que medirlo. Lo que pasa es que la narrativa general del mercado está yendo en una línea, sobre todo lo que viene de Estados Unidos, y al final yo creo que es lo que va haciendo que es como un mensaje imparable en esa dirección, ¿no? Casi como que los agentes lo solucionan todo, los humanos al final pues no somos lo ideal, y que en muchas organizaciones sobra un 20, 30, 40% de la gente que, como decían, ¿no? Eran los... No sé cómo, los measurers, ¿no? Los hablan como los que lo único que hacen es medir, ¿no? Y esto ahora con la IA no hace falta. Y también, creo que era McKinsey el que decía, oye, guay, pero toda esa gente, habrá gente que también transmita cultura, que también transmite... O sea, el mensaje está polarizado que se pierde muchas cosas y luego volveremos a recular hacia el medio muy seguramente, que ni es tan calvo ni tan espeso. A lo mejor de McKinsey están hablando de ellos mismos. Sí, bueno, sí. Están diciendo, es que nadie piensa en McKinsey. Sí, eso tiene doble sentido, es verdad. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que poner un poco de cordura también sobre la mesa en lo que, oye, las expectativas, las inversiones que realizamos, y luego esto hay que alinearlo con la realidad de estas compañías que tienen que ser, que en un momento dado tendrán que ser rentables, y el número de centrales nucleares que tenemos en el planeta para alimentar todo esto. Pero yo creo que es innegable que lo que es innegable es que va a haber un cambio de ciclo debido a esta tecnología. Va a haber lo que se dice mucho, ¿no? Esto supone una nueva revolución industrial, y en relación a esto, pues hoy precisamente estamos grabando un 25 de mayo, ¿vale? De 2026, que no sé si lo he dicho. Hoy ha ocurrido un evento que a mí me ha llamado la atención, que ha sido curioso, porque el Vaticano ha publicado una encíclica, que esto es el nombre guay para decir una circular, pero circular de... Queda mejor encíclica, suena más a enciclopedia. Eso es. Y esto, bueno, quizás es una noticia que no está tanto en el mundo tech, pero que saldrá en todos los periódicos, evidentemente. Y es una encíclica sobre inteligencia artificial, ¿vale? Y, de hecho, lo han anunciado montando un evento donde ha estado el propio Papa. Esto normalmente no se hace así, lo hacen la encíclica se publica, pero luego son los cardenales y tal, los obispos, lo que lo llevan a los sitios concretos, ¿no? Y hacen un poco el marketing, ¿vale? Pero en este caso ha sido el propio Papa quien ha hecho la ponencia, y además acompañado de Christopher Olah, uno de los cofundadores de Anthropic. La encíclica, en este caso, se titula Magnificat Humanitas. Sabéis que esto es en latín. ¿No sabéis latín? Pues a partir de aquí no vais a enterar del podcast. Pero Claude sabe latín. Claude sabe latín porque está hablando con el Papa, entonces... Cuando edites, Corti, le vas a poner un poquito de musiquita, ¿no? Así como de coros. Celestial. Sí. Bueno, esto significa humanidad magnífica, ¿no? Y lleva la firma del Papa León XIV, ¿no? Que es por recordar, que es el primer papa estadounidense de la historia. Él es matemático, ¿no? Que es una persona que está cerca del mundo de las ciencias, y bueno, pues su nombre de papa es León, que dicen ahora, todo lo pasado, esto no sé si luego estas cosas son así o no, pero dicen que no es casualidad que haya elegido este nombre, porque el anterior Papa León XIII,
sí, León XIII, escribió la encíclica sobre la Revolución Industrial. ¿Vale? Y además, esto ocurrió un 15 de mayo, justo hace 135 años. ¿Vale? Donde se puso en cuestión, se hablaba del impacto, la Iglesia pues se dedica mucho a temas sociales, etcétera, ¿no? Se habla del impacto en la humanidad que tenía este cambio al capitalismo y todo esto, ¿no? Bueno, pues este documento pues fue un poco el documento fundacional de la visión de la Iglesia acerca de lo que estaba ocurriendo en la Revolución Industrial. Pues esto ocurre ahora centrado en la IA. Y además lo hacen acompañándose de pues este señor, Chris Olah, que es uno de los cofundadores de Anthropic, que es el tipo que dirige toda la cuestión de interpretabilidad allí. O sea, es un científico. O sea, no es que se hayan traído un CEO, ni a un político, ni nadie por el estilo, ¿no? Sino a alguien que se dedica a interpretar o intentar interpretar qué es lo que está pasando cuando la IA hace lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que no, estos movimientos no son casuales, no es que hayan mandado al que estuviera libre, ¿vale? A hacer esto eso es algo que se llevará planificando bastante tiempo. Y yo creo que también hay que hacer hincapié en el hecho de que sea Anthropic quien haya estado ahí. Anthropic, que ahora mismo, recordemos, lo hemos hablado aquí en el podcast, está en plena disputa legal con la administración Trump porque se ha negado a permitir el uso de sus modelos en el escenario militar de forma irrestricta. Y pues el Vaticano lo está poniendo a esta gente al lado del Papa, ¿no? O sea que de alguna forma, que ya ha tenido la suya con Trump también, el Papa León XIV, ¿vale? Ya ha tenido algún, porque dijo Trump aquello de si a este tío le he puesto yo. Y él dijo como que él no entraba a valorar lo que decían los presidentes y tal, como que le hizo de menos, ¿no? Bueno, todo esto es un poco el contexto, ¿vale? De lo que ha pasado hoy, pero bueno, ¿qué dice el documento? Bueno, pues principalmente, lo importante, no está diciendo la IA es mala, ¿vale? Literalmente de lo que habla es de que es una técnica, ¿vale? Y que esto es una cosa que está profundamente vinculada a la autonomía y a la libertad del hombre, o sea, que es algo normal. O sea, hay un poco de discurso de aceptación en todo esto, ¿vale? En ningún caso se ponen en contra. Pero tiene una sección muy curiosa hablando de un switch que ocurre con esta tecnología, con este evento de avance, donde habla de que esta innovación no la impulsan ya los estados, como ha ocurrido con cosas que han pasado, ¿no? Relacionadas principalmente con el poder tecnológico en eras anteriores, ¿no? En cuestiones energéticas, en cuestiones de otros tipos, sino incluso la secuenciación del ADN y cosas por el estilo, ¿no? Aunque se consiguió coordinando a muchas entidades pequeñitas, privadas y tal, ¿no? O sea que no es por hacer de menos en revoluciones, en avances anteriores al ámbito privado, sino se ha aportado mucho. Pues en este caso se habla de que no digo solo el mérito, ¿vale? Porque el mérito, pues tú te puedes retrasar hasta donde quieras, el mérito científico y tal, sino que el impulso y sobre todo el poder que se tiene sobre el avance y la innovación está en manos de compañías predominantemente privadas, ¿vale? Que además en muchos casos son multinacionales, ¿vale?
y entonces trascienden fronteras. Es verdad que Estados Unidos pues, tiene como un peso específico en todo esto, lo tiene por otro lado China, etcétera, pero bueno, a ver, vete a saber si esto de Anthropic nos enfadan y se van a Andorra. Esta gente tiene data centers por todo el mundo y están un poco donde ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente pues hablan de que esto es un signo de los tiempos, ¿vale? Pero bueno, tiene que ver también con que, y entra también la encíclica en esta parte, no me voy a enrollar más con esto, ¿eh? Una encíclica, esto tiene 110 páginas, ¿vale? Os recomiendo que os sentéis allí con un Cuba Libre y os lo leáis si queréis, pero aquí estamos para traeros el resumen. Pues hay un capítulo que habla también de, bueno, pues, qué supone esto de acuerdo a quién tiene la propiedad de patentes, datos, infraestructuras y todo esto, y que esto tendría que considerarse dentro de lo que es el destino universal de los bienes o a quién le deben pertenecer las cosas para que no cojan el poder unos pocos actores y rijan el destino de la humanidad, ¿no? O sea, hasta este punto se llega a dar importancia a lo que puede llegar a pasar con el cambio que se propone en inteligencia artificial. Entonces, yo lo hilo un poco con lo que hemos venido hablando antes en cuanto a economía, en cuanto a los tokens, en Harnett, no sé qué, tal y cual. Estamos buscando el cómo, pero es inevitable que lo vamos a encontrar. Es decir, eso va a pasar, seguro. Y ya es algo que empieza a aceptarse en todos los estamentos y ámbitos. Es decir, o cae un meteorito o la IA pues, va a cambiarlo todo, ¿no? Entonces ya instituciones como pues, que llegan a tantísima gente, ¿no? La Iglesia es una institución que tiene, la Iglesia católica tiene 2000 años de historia y llega a miles de millones de personas. Esto no es ninguna tontería, ¿no? Cuando estos hablan, sube el pan, ¿no? O sea que esto es geopolítica en estado puro, pero también, bueno, invita un poco a la reflexión social sobre lo que está pasando. Y, como no, Anthropic ahí al ladito, ¿eh? Que no falten. A mí la parte que más gracia me hace, los tíos son muy buenos. O sea, volvemos al tema de las narrativas y de lo que cuenta el mercado. Al final están en todos los sitios influenciando un poco los discursos que les interesan y lo cual no quiere decir que no sean ciertos, ¿eh? Pero saben manejar la situación, que yo creo que es algo que falta. Por ejemplo, OpenAI yo creo que hace tiempo que ha perdido un poco, o quizás está menos interesado en movilizar la opinión pública y está más centrado pues, en todo el tema de inversiones y demás, porque a Sam ya no se le escucha tanto. Y sin embargo, Anthropic siguen pico y pala manejando un poco toda la narrativa que quieren que tenga el mercado. Yo me he ido a buscar mientras hablábamos exactamente qué decía, o lo principal, el Rerum Novarum de hace 135 años, que por cierto, si sumas los códigos ASCII de todas las letras que componen la palabra Anthropic, te da 135. ¿Lo sabíais? ¿Casualidad? Me lo he inventado, pero a que mola, ¿verdad? A que podría ser algo real y que fuera, no sé. Al próximo podcast tenemos que invitar a Marco Llorente. Le voy a enviar ahora Sí. Pero bueno, volviendo al tema del Rerum Novarum, hablaba de dignidad del trabajador, defensa de la propiedad privada, derechos sindicales, deberes del Estado. Y yo creo que está bastante claro el paralelismo ahí, ¿no? Seguramente en la revolución industrial, pues las máquinas se habían generado riqueza, pues como no se habría visto hasta la fecha, pero también se había encargado de alguna forma el tejido, no sé si decir productivo, el tejido social de los trabajadores y bueno, pues los había dejado en bastante mal lugar y había concentrado el capital en muy pocas personas
y había dejado a muchísimos millones de personas sin protección. Y es de lo que se está hablando ahora, hacia dónde vamos, ¿no? Porque de lo que vemos en las noticias los últimos meses va justo por ahí. De la IA te va a quitar el trabajo y todo lo que conlleva. Lo hemos hablado aquí 800 veces. Yo, por lo que entiendo, el Papa León XIII, o XIII, perdón, no dijo que las máquinas sean malas, sino que de alguna forma lo que viene a decir es que el mercado solo no va a poner solución, no es suficiente, que los trabajadores tienen derechos y que alguien tiene que poner límites. Entiendo que el Papa, lo que está, el nuevo, el León XIV, lo que está buscando es lo mismo. Es un recordatorio de esto y estableciendo ese paralelismo. Sí, ellos tampoco creo que quieran tomar acción, ¿vale? Pero es verdad que el hecho de que hagan esto, pues tendrá consecuencias, ¿vale? No sé si... Claro, tú dices, seguramente la encíclica de la Revolución Industrial, Rerum Novarum, ¿no? Claro, sí. Pues en sí misma no estuviera hablando de cosas más duras de las que sí hablaría Karl Marx, por ejemplo, y que diría un poco de lo mismo, pero las consecuencias que tuvo todo aquello en el siglo subsiguiente son claras y manifiestas y han diseñado el mundo como lo vivimos hoy, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando de revoluciones, de guerras, de tal. Yo no digo que no vaya a pasar nada de esto, pero vamos a vivir tiempos de cambio, donde pues habrá que poner sobre la mesa las herramientas para que la gente, y ahora somos muchos más, la gente tenga garantizado un poco el modo de vida. Y esto, me acuerdo que lo hablábamos al principio de los podcasts, de la tertulia, hablábamos mucho de esto, de si había que cambiar, y que si... Eran los tiempos en los que Bill Gates decía, se acabó el curro, ya no va a haber trabajo para todo el mundo con la IA y tal. ¿Cuándo? En 2030. Porque sí. Y entonces había como un debate encima de la mesa, que ahora ya se ha quedado un poco así olvidado, de qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Si de repente un montón de gente no tiene trabajo, porque no hace falta, no porque ahora de repente haya una mega crisis, pues bueno, sí que es una crisis, ¿no? Si de repente pasa esto. Y no estamos hablando de que llega el coche autónomo pasado mañana y se quedan los camioneros sin trabajo, ¿no? Estamos hablando de una cosa como global, inabsorbible, si esta palabra existe en un plazo corto, no lo puede asumir el sistema y tal, y qué se podía hacer al respecto, ¿no? Pues esto, paralelizando un poco con la encíclica de la Revolución Industrial, pues hoy aprendamos de lo que pasó entonces, ¿no? Que de ahí, bueno, pues salieron ideas que eran tan, aparte de la situación en la que estaban las personas, ¿no? Ideas tan potentes que provocaron situaciones muy, muy chungas. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos la oportunidad de hacerlo mejor y entiendo que lo que le preocupa al Papa es que esto esté en manos de unas pocas empresas que todos sabemos quién son y que compiten entre ellas, ¿no? Pero ha invitado a una. Ha invitado a una, claro, a los buenos. Claro. O a los católicos directamente, es que no sabemos. Yo en línea de todo esto, lo que sí que creo y que lo vamos viendo últimamente es que gestionamos fatal esta transición, ¿no? O sea, hablamos de continuamente, lo decía Frankie antes, ¿no? Las noticias son, se va a acabar el trabajo para todo el mundo, la IA te va a robar el trabajo, un montón de cosas de este tipo. Entonces, que al final es lo que le llega al público final. De hecho, ya salía una noticia hace poco que en Estados Unidos como que la gente estaba mirando ya mal la IA, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero creo que la desconfianza era mayor que frente a las cripto, por ejemplo. Y claro, son todos estos discursos que no ayudan para nada. Y sin embargo, cuando analizas a nivel muy macro, y si quisieran hacer el esfuerzo si se quisiera hacer un esfuerzo distinto y de acomodar a la sociedad a todo esto,
Luego tú ves sociedades como los chinos que al final todos sus trabajos de automatización van muy en línea de casi la necesidad de personas que no van a poder estar a futuro. Es decir, las tasas de natalidad están bajando. Por ejemplo, un país como China necesitaría mucha mano de obra para seguir creciendo su Producto Interior Bruto durante muchísimo tiempo. Y al final ya plantean, ¿no? Ya tienen como muchas estrategias orientadas a generar robotización, automatizaciones y demás, que no va tanto quizás por sustituir a los humanos, sino cómo seguimos creciendo cuando no tenemos capacidad humana para poder seguir creciendo. Creo que hay muchos discursos con los que se podría estar abordando todo esto de la IA. La IA va a ayudar a hacer cosas mucho mejor de las que podíamos hacer antes, va a hacer trabajos que los humanos no queríamos hacer en muchas ocasiones y evidentemente nos va a mover a todos un poquito la zona del confort y nos va a hacer que aprendamos otras cosas y que transformemos nuestros trabajos. Pero el discurso este de la IA va a acabar con todos los trabajos, subsidio universal y demás, creo que es poco productivo, porque hace que la gente se ponga en contra de todo esto, que se adapte peor, por lo tanto, y no da opciones a futuro. Y, oye, ¿es un futuro posible? Sí, pero yo personalmente no creo que sea el más probable. Yo creo que es más probable, como hemos hablado muchas veces, es que tengamos más oportunidades todos. Dos cositas. La primera, eso que estabas comentando sobre China, que me parece una reflexión muy interesante. No sé si lo habéis escuchado vosotros, pero recomiendo uno de los últimos podcasts de Uri Sabat, no sé si el último o el penúltimo, donde hace una entrevista a alguien que no me acuerdo, ahora lo El buscaré. último, sí. Justo lo publicaba ayer o hoy, que es sobre el tema... Yo lo estaba escuchando ayer, que era domingo, sí, lo estaba escuchando ayer, hablaban sobre estos temas y contaban lo que tú decías, Corti, de que se tiene prevista, se proyecta que para no sé qué año la población en China se ha dividido justo por 2 y que lo que quieren con la robótica y con todo esto es precisamente ayudar a que la sociedad siga funcionando. Lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Tal y como lo planteaba. Uh-huh. Y en su caso es una necesidad, en otros casos la necesidad o la razón puede ser otra completamente distinta. Y lo otro que iba a decir, pues ya no me acuerdo, porque ya la edad que tenemos, la edad que tenemos algunos, pues hace que nos pasen estas cosas. Así que lo voy a dejar ahí. Hay otra cosa que ha dicho Corti que me ha llamado la atención, que es interesante. Que es el tema de las reservas que se están generando con respecto al avance tecnológico en partes concretas de la sociedad. Hace poco, justo leí un artículo que juntaba 3 eventos recientes de discursos en universidades americanas donde ha habido abucheos cuando se ha sacado el tema de la IA. Por ejemplo, Gloria Caulfield, una ejecutiva del sector inmobiliario, lo estoy leyendo ahora, dijo la frase: la aparición de la IA es la próxima revolución industrial, en medio de un discurso que tampoco era sobre IA, ¿no? Era simplemente estaba hablándole a unos recién graduados en Humanidades y Comunicación de la Universidad de Florida Central y la abuchearon. Sí, lo había escuchado, ¿vale? También. Justo. Sí. Eric Schmidt, el ex CEO de Google, también fue abucheado. Lo que pasa es que aquí ya se pone un poco en cuestión si esto era directamente por el tema de la IA o le estaban esperando ya, ¿vale? Porque, claro, este tipo de personalidades no es esto lo único polémico que dicen o hacen. Aquí también estamos hablando de grandes olas de despidos y cosas por el estilo, ¿no? Aparte, el que lleva un añito y pico de turné de podcast va con un mensaje bastante fuerte también. O sea, ya no es un comentario random. No, y aparecen los papeles de Epstein. Es que, claro, aquí, cuando es una personalidad de estas características, tiene que tener cuidado a dónde va, ¿no? Porque es eso, lo están esperando. Pero esta señora, por ejemplo, a la que abuchearon, pues tampoco una persona polémica ni nada. Y dijo una frase que no es una frase extraña tampoco. No es, a tomar por culo vuestros trabajos, no tenéis futuro. No, dijo, la próxima revolución industrial, que es una cosa que se lleva diciendo mucho tiempo. Y le pasó. Y hablaba el artículo de que entre la gente joven se está generando una especie de rechazo. O sea, la gente joven asume la inteligencia artificial como una herramienta que ahí está, ¿no? Y no les resulta tan extraño, incluso para algunos. Es como que
en su época ya la han vivido desde el inicio de su época universitaria y tal, y no es algo, bueno, pues ya está, ChatGPT me hace el trabajo y tal, pero les causa rechazo en determinados ámbitos, ¿vale? Estamos viviendo esta situación que es curiosa y hay Pero es que normal, monitorizar. ¿eh? O sea, al final hay un tema socioeconómico muy importante. O sea, al final tienes la gente más joven, es la que en todos los países del mundo le está costando más tener acceso a la vivienda y este tipo de cosas. Con la IA, o sea, ya pasó con la tecnología que los capitales se concentran. Es decir, al final, ya en toda la revolución tecnológica, ¿quiénes son las grandes fortunas? Pues Elon Musk, después de su PayPal, comienza a amasar dinero, los de Google, los de Amazon. O sea, al final, todas las empresas tecnológicas son las que han acaparado más poder económico. Pero es que, lo decíamos creo que en la última tertulia, que ya la gente en Silicon Valley se quejaba porque los mucho más ricos eran los que habían entrado en la IA, en Anthropic, OpenAI y demás, son los que están concentrando exponencialmente todavía más capital. Entonces, al final yo creo que lo que se percibe por la sociedad es, joder, es que de estas tecnologías, en lugar de ser algo positivo para toda la humanidad, concentran el poder y el dinero en unos pocos, que son los que encima mandan y dicen lo que sí, lo que no. ¿No? Por ejemplo, hablábamos decías antes, Lu, la polémica de Anthropic en su día con el Pentágono, ¿no? Incluso aquí podemos entrar a discutir muchas cosas, pero Anthropic hasta quiere decirle al gobierno lo que sí, lo que no puede hacer. Ese es el nivel de poder que tienen estas organizaciones. Entonces yo creo que hay un descontento, o sea, un descontento de, ostras, si estas tecnologías nos pueden hacer a todos mejores, pero cada vez a la gente le cuesta más acceder a una vivienda digna, a un trabajo digno, te dicen que los jóvenes no van a tener empleo, que la IA va a acabar con el trabajo y no sé qué, pues evidentemente que la gente va bastante que no se echa a la calle, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es un tema de que aquí las narrativas que están saliendo son las que les interesan a la gente que se está haciendo multimillonaria con todo esto y faltan narrativas de países, faltan narrativas sociales y faltan ostras, que trabajemos juntos como sociedad para que esto realmente repercuta en todos, que lo pueda hacer. Y esto no quiere decir o sea, que de repente nadie vaya a ganar dinero, ¿no? Si está muy bien que la gente gane dinero, está muy bien todo esto, pero también tiene que haber una visión social y yo creo que tiene que haber una evangelización en la sociedad de esto va a abrir más puertas que va a cerrar. Pero claro, hay que hacer esas transformaciones. En muchas empresas yo creo que además lo que están viendo son despidos y no formación. Por ejemplo, dices, pues no sé, o sea, es como todo un poco extraño. Sí, el tema además es, hemos hablado muchas veces aquí del concepto de cuidar la cantera, ¿vale? Que es lo que, entroncándolo un poco con lo que comentabas de los jóvenes o con lo que dices ahora de la formación. Y yo creo que también poco a poco se está empezando a ver ese punto como algo básico que hay que hacer. Y creo que era Accenture, leí hace 1 o 2 semanas, creo que era Accenture el que decía que iba a empezar a contratar otra vez más juniors, porque lo que veníamos hablando últimamente, si ya se hablaba de que la IA nos iba a quitar el trabajo, lo que se venía diciendo es que los juniors no iban a encontrar trabajo ya en su puta vida. Directamente se iban a jubilar con, no sé, no habiendo trabajado ni un solo minuto o trabajando de otras cosas. Accenture decía que iba a empezar a poner programas para contratar más juniors y formarles de una manera distinta. No formar como se les formaba a los juniors hasta ahora, ¿no? Sino con unos criterios y con unas habilidades distintas basadas en la inteligencia artificial y adaptadas al tipo de trabajo que se tiene que hacer. Y me Pensaba acordaba que ibas a decir... Perdón, Dime. termina. Dime tú. No, una chorrada. Que pensaba que ibas a decir Accenture va a contratar más juniors y los va a vender como seniors. Bueno, a ver, eso queda ahí, ¿no? No hace falta ni decirlo. Es como cuando pones 10 elevado a 1. El 1 se supone, pero no se pone, no hace falta. Eso decía mi profesor cuando éramos pequeños. Me acuerdo del otro que me venía a la cabeza cuando estaba hablando Corti, y es el tema de la velocidad. También lo hemos comentado aquí muchas veces. Es inevitable lo que va a pasar, pero el ritmo y la velocidad a la que pase todo esto puede hacer que el cambio social sea más llevadero o menos llevadero. Si estamos hablando de que en 6 meses, como decían algunos, o lleva hablado 2 años, la gente va a disminuir su trabajo por 10, ¿vale? Se va a despedir a todo el mundo, eso no hay Dios quien lo absorba, no solamente como sociedad, sino también incluso a la hora de generar esos nuevos puestos de trabajo que se supone que la IA nos va a traer. Si va ocurriendo poco a poco, y esto viene de la mano de las limitaciones que hemos comentado muchas veces. Hablabas de energía, hablabas de máquinas, hablabas de CPUs,
hablamos también de los precios de los tokens, hablamos de un montón de cosas que nos llevan a ese punto en el que si no nos equivocamos, y espero que no nos equivoquemos, esto va a ir bastante más lento y si no vamos a tener un problema social realmente gordo. Entonces, yo sigo siendo optimista, sabiendo a dónde vamos a llegar, pero espero que tengamos el suficiente tiempo, el camino y la cabeza también como para poder hacer las cosas medianamente bien. Ya hemos pasado por otras como esta y el mundo terminó más o menos pues resurgiendo. Entiendo que aquí no debería ser muy diferente. Seguramente llueva sobre mojado también en muchas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, lo que se espera es un cambio grande y evidentemente, aunque la intención pueda ser incluso buena en algunos casos, si se intenten poner contramedidas, pues el impacto lo vamos a tener. Por dar la nota ya de así un poco más de humor, quizá la primera crisis venga cuando las empresas digan se acabaron los tokens. Y entonces ahí la gente sí se eche a la calle y digan, ¿qué me estás contando? ¿No? De repente, prohibido, eso se hizo con unos juniors hace tiempo, no sé si era verdad. Leí una noticia que les habían quitado ChatGPT a los juniors de la empresa y les habían montado ahí una revuelta. ¿Y podría llegar a pasar, perdona, dando una vuelta a lo que estás diciendo, que en un momento determinado solamente hubiera tokens para las empresas y no para las personas privadas? ¿Nos echaríamos a la calle ahí? Bueno, depende de cuál fuera mi situación, ¿no? O sea, ya depende. O sea, si nadie está trabajando en ninguna empresa, ¿no? Que es la situación a la que decimos que vamos a llegar, pues bueno, sí, que tengan todo el toque que quieran. Yo no quiero saber nada, yo quiero estar aquí con mis geranios. Pero bueno, o lo que puede pasar también, ya por imaginarnos cosas locas, es que las empresas funcionen con sistemas de agentes súper complejos, pero que no tengan tokens con los que viven. O sea, entonces sería un poco como alegoría la jarra esa de cerveza gigante que tiene Corti, que está llena de agua, en lugar de cerveza, ¿no? Dices... Para esto hemos quedado. Para esto hemos quedado, exactamente. Porque, claro, ahora estamos viendo esta situación en la que estamos montando unos cacharros que tienen una dependencia brutal de todo esto y a lo mejor un día nos quedamos sin gasolina. O sea que, bueno, la revolución puede llegar por muchos sitios, pero puede estar gracioso. Sí, luego no lo hemos comentado realmente, pero tenemos la salida y el complemento para todo esto puede suponer el tener un modelo de IA soberana, o si quieres, hablo de soberanía desde el punto de vista de las empresas, donde realmente empiecen a poner los modelos en local, donde vayan tirando de ellos, quizá modelos menos potentes, pero para ciertos tipos de usos son suficientes, que te ayuden a no tener que gastar tantos tokens como se están gastando ahora de Anthropic o de OpenAI. Eso la gente en su casa no lo va a poder hacer. O desde el móvil a lo mejor tampoco de momento, ya llegará en su día. Pero ese paso, como solución intermedia, seguramente también tendremos que transicionarlo, porque no podemos permitirnos en que todo esto sea en cloud directamente. Totalmente. El próximo día, mira, yo me he dejado una noticia. Quería hablar un poco de OpenCloud, Hermes y todo esto, ¿no? Estos sistemas de agentes que se usan en muchos casos de forma personal. Y si queréis hablamos de esto en relación al consumo de tokens y a los modelos que se pueden ejecutar localmente y que son más pequeñitos y todo esto. Y cómo el harness te puede llevar a una buena performance en este sentido. Cuidadito. Así que nada, lo dejamos por aquí si queréis. La semana que viene más calor. Más calor. Bueno, hablando de calor, vamos a decir una fruta fresquita para combatir el calor. Aquí, para que la gente no la ponga en comentarios. ¿Cuál es la fruta más fresquita que os imagináis? La nectarina. Venga, nectarina, aquí. Gastemos tokens. Venga, nectarina. Muy bien. Muy bien, chicos, habíamos hecho el propósito de llegar
a las 6 noticias, hacer 10 minutos por noticia. Lo hemos cumplido, como se puede ver, lo hemos cumplido perfectamente. Hemos metido unas que no estaban. Sí, Sí. eso es verdad. Hemos ido saltando por ahí en el infinito. Claro. Una cosa lleva a la otra. Muy bien, pues nada, gracias por llegar hasta aquí, nectarinos, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta luego.